Hola, profe. Hola, buenos Bien, días. ¿y profe? Hola. Hola, teacher. Hola. Buenos días, profe. Hola. Por ahí vi tu mensaje, Fío, entonces no te preocupes. Ya lo leí, entonces pues bueno. Pues embarrada, pero pues Hola, sí hiciste profe. falta, pero pues ya que. Hola, Lady, ¿cómo estás? Bien, gracias. Hola, profesor. Hola, Joel, ¿cómo estás? ¿Y quién me saludó? Sí, Joel. Y bueno. Ya, se me acaban de hacer. Uy, qué madre. Ok, bueno, entonces, 23 participantes, ok, son las 8:04. ¿Ustedes qué dicen, chicos? ¿Que se conecte más gente o no? El que tiene pelea de perros clandestina ahí en la casa, porfa, silencie los perros o silencie el micrófono, gracias. Bueno. 24. Se me hace es que se desconectó alguien. Ok. Bueno, entonces voy a... Buenos días, teacher. Hola Isaac, ¿qué más bien? Bien, sí, señor. Ah, bueno. Un poquito con sueño. Ja. Ay, perdón. Hijo de pucha. Bueno, voy a tomar lista. Entonces voy a silenciar los micrófonos, no los vayan a abrir hasta que yo les diga, ¿listo? Bueno, Ok, ok, listo. Ya pueden abrir los micrófonos, chicos. ¿Qué me están diciendo por el chat? Coronavirus, uy, no, no sea así. Ok, listo. Entonces, si alguien más llega a conectarse, por favor le dicen que me escriba, que me diga, ¿listo? Para tomar la asistencia. Entonces, bueno, voy a abrir mi Excel y vamos a continuar con la clase. eh, con la clase que de estadística. Porque acuérdense, o bueno, yo me acuerdo que la semana pasada, como el lunes no pudimos tener clase, entonces se reemplazó la clase, o sea, se sustituyó por la de estadística. Entonces hace 8 días estábamos viendo era sistemas de ecuaciones lineales, ¿no? Entonces, ¿en qué nos habíamos quedado en estadística, chicos? Tenaz. Ok, voy a dejar acá los participantes. Creo que alguien se conectó. No sé quién será. Me avisan porque si no, no le coloco asistencia. Y no quiero problemas después que digan, ay, pero es que el profe no me coloca asistencia. ¿Por qué? ¿Por qué? No quiero nada de Hola, eso. profe. Buenos días. ¿Quién me está saludando? ¿Quién me Yo, Paula. Hola, Paula, ¿cómo estás? Hola, bien, profe. profe. ¿Y tú? Ok, listo. Entonces, Paula y Sofía me saludaron. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que vimos la última clase de estadística? Creo que amplitud. Amplitud. Sí. Ah, bueno, claro que es que vimos dos cosas en la clase de estadística pasada. Una fue esa. ¿Quién más se conectó? Bueno, no sé, ya les dije. No me voy a matar la cabeza ahí con eso. Creo que fue Heidi. Heidi Gómez. No sé, no sé, no sé, no sé. Bueno, vimos primero eso, cómo hacer histogramas. Aunque pues ahí tenía un error. Y ya se los comento. Pero también eh, hablamos sobre los cuartiles chinos. Que cogimos los datos y los ordenábamos de menor a mayor y que cogíamos la mitad y la mitad de la mitad y empezábamos a hacer 4 grupos. No me diga que no se acuerdan de eso. Sí, sí, sí lo vimos. Ok. Entonces, pues bueno, esta clase, que era la clase pasada, yo tenía planeado que hiciéramos un ejercicio para, pues que nos, para que como que entendiéramos mejor esta cuestión de los cuartiles. ¿Listo? Entonces, bueno, ya no sigo hablando tanto
y voy a generar este ejercicio que aparece en el libro guía. Entonces, el ejercicio me dice lo siguiente: hallar Q1 y Q3 para los datos de la tabla. ¿Listo? Ese es lo que lo que me pide el ejercicio. Pues si me dice que tengo que hallar los datos de la tabla, pues el ejercicio me tiene que dar una tabla, ¿no? La tabla es la siguiente: N, edad, FI, F mayúscula I, H en porcentaje, y H mayúscula en porcentaje. ¿Listo? Uy. En porcentaje. ¿Listo? Entonces, para N, ¿qué datos me dan? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Listo. Ok. Edades. Entonces me la dan en intervalos. Cerrado de 25 a 30. Abierto. El siguiente pues será de 30 hasta 35 abierto. El siguiente va a ser de 35 hasta 40 abierto. El otro de 40 a 45 abierto. El otro de 45 a 50 abierto. Y finalmente desde 50 hasta 55 abierto. Perfecto. Me dan FI. FI son los siguientes: 10, 12, 20, 15, 12 y 11. Con FI pues puedo sacar F mayúscula I. Aunque acá ya me los dan, ya me dan los datos. O sea que no voy a hacer las fórmulas ni nada de eso, sino que sencillamente voy a copiar lo que me dice el ejercicio. ¿80? ¿Qué significa este 80? Alguien que me diga por favor qué significa este 80. La suma de todos los datos. Exactamente. O sea que ¿cuántos datos hay? 80. 80. 80. Hay 80 datos. Listo. 15, 25, 18,75, 15 y 13,75. H mayúscula, 12,5, 27,5, 52,5, 71,5, 86,25 y 100. ¿Qué significa este 100? Creo que es el total de todos los datos. Es el total, pero no de todos los datos, porque el total de todos los datos es este. Este 100, acá esta tabla que me dice que esa columna está en ¿qué? ¿Qué es lo que me está diciendo? Porcentaje. O sea que este 100, ¿qué significa? Porcentaje. El total de los porcentajes. El 100%, exactamente. ¿Listo? Dese en cuenta que en las mayúsculas tiene que ir, si es F mayúscula ahí, tiene que ir la cantidad exacta de los datos que hay. Y si es en porcentaje, tiene que estar 100%. Si es en H, solamente en H 100%, o sea, solamente en decimal, te tendría que dar 1. Pero bueno. Entonces, continuemos. Podemos acá hacer ay, Dios mío, se me fue una gráfica. Entonces selecciono mis datos. Me voy acá, clic en insertar gráficos recomendados. Le doy clic en todos los gráficos. Hago clic en combinado. Ah, pero no, más bien no. Porque, o sea, iba a ser un diagrama combinado, pero lo que pasa es que como acá hay intervalos, me conviene más hacer un histograma. Pero es que si yo hago histograma, me queda aquí esta cosa ahí toda rara. Si me hace el Pareto sí me queda como mejor. Entonces, le hago clic en el Pareto, ¿sí?
Y el Pareto me muestra eso. Voy a hacer acá, bueno, en este caso no voy a colocar título del gráfico porque no sé qué está diciendo ese gráfico ni nada porque nunca me dicen qué estudio se hizo. Entonces por ese motivo no le voy a colocar título en este momento. Aunque como yo les digo, es súper importante que en cualquier tabla, cualquier gráfica estadística que hagan, le coloquen un título. Así todo el mundo que lo lea, cualquier persona que hable español y lo lea, va a saber de qué están hablando. Pero ahí no estaría hablando de las edades. Sí está hablando de las edades, pero las edades de quién o qué. Ah, no. Ese es el problema, porque podríamos colocar edades, ¿sí? Pero edades de qué o qué. Ese es el problema. Por eso es que cuando uno hace un estudio estadístico, uno trata de ser lo más explícito posible, para que no pasen esas ambigüedades. Que bueno, edades, pero edades de qué, edades de perros, edades de gatos, edades de personas, ¿qué? ¿Qué? ¿Y de dónde? ¿Sí? Entonces, póngale cuidado al truco que voy a hacer. Tengo dos paretos exactamente igual. ¿Cómo los copié? Control C, aparte, control V. ¿Listo? Cojo este gráfico, le doy doble clic. Me voy a formato, ¿sí? Cambiar tipo de gráfico. Y selecciono el que dice histograma. Ahora sí me muestra el histograma correctamente. Yo no sé por qué bendito motivo, pero si uno al Excel le coloca histograma así directamente, le hace una cosa y toda rara. O sea, si uno coge acá y le da a insertar gráficos y coloca acá histograma, le muestras esta cosa. Y pues eso no es el histograma de verdad. Entonces, la forma correcta de hacer el histograma, un truco ahí sencillo, es ese que yo acabo de hacer. Se hace el Pareto y después se copia, se pega y se cambia, se modifica el gráfico y se coloca pues el histograma. Antes de continuar, quiero que alguien me diga diferencias entre el histograma y el Pareto. Voy a aprovechar que acá no tengo un título y voy a colocarlo acá. Esto es un histograma. Ay. Histograma. Y esto es un Pareto. En la parte de abajo está desordenado en el Pareto y en el histograma está ordenado. O sea que en el histograma está de menor a mayor y en el otro no. No está todo desordenado. Ok, bien. ¿Alguien más Pareto. que quiera decir otra? Profe, pues es que a mí se me olvidó el nombre, pero es que en el histograma no tiene esa rayita que tiene el Pareto. Esa rayita se llama una ojiva, ¿sí? Ah, ok. O una Gracias, ojiva tío. o es un diagrama poligonal. La En ojiva el es porque va de Pareto, menos a más. en el Pareto te dan porcentajes y en el histograma pues números normales. ¿Sí? Muy Números de bien. la gráfica. Sí. Espera un momento y miramos. Espera y sacamos de esa duda que creo que es que quedaron súper... Ah, no, sí, tienes razón. Acá me da porcentajes, en el histograma no. Entonces, muy bien, listo. Entonces, pues, efectivamente eso es lo que pasa. En el histograma y en el Pareto, estos dos elementos me sirven para graficar datos agrupados, ¿sí? Para hacer gráficas de datos agrupados y yo poder sacar mis estudios estadísticos. En el histograma va a estar ordenado de menor a mayor, ¿sí? O sea, del número menor al número mayor. Aunque, acá hay un inconveniente. Acá hay un inconveniente y me acabo de dar cuenta. Que es en cuenta que acá dice 3, 4, 2, 1, 5, 6, 1, ¿sí? Pero pues a mí no me interesa 3, 4, 2, 5, 6, 1. A mí lo que me interesan son las edades, ¿cierto? Entonces le voy a dar clic acá en seleccionar datos y voy a editarlo. Voy a decir que el rango solamente me lo deje en las edades, que es lo que me interesa. Si ven que cuando yo le hago este cambio, automáticamente ya me deja los intervalos como en verdad los necesito. Sí. Voy a hacer lo mismo en el otro. Pero es mejor el Pareto o el histograma. Eso depende de lo que uno quiera hacer. Todo, y estas no son las únicas representaciones de datos que existen. Pero entonces depende de... O sea, y cada representación a uno le dice determinada información, ¿sí? Entonces, uno tiene que saber leer lo posible todos los datos, todas las tablas y leer las gráficas, porque cada una de ellas le dice a uno ciertas cosas.
Entonces, por ejemplo, para ser más específico, acá en el Pareto, yo puedo utilizar el Pareto y automáticamente saber cuál es la moda. ¿Cuál sería la moda en este momento? Sí, sí. Aquí, si selecciono este de acá, ¿cuál sería la moda? 35 y 40. ¿Por qué, 35 y 40. por qué sabemos que es la moda? Porque Porque tiene tiene un más nivel 80%. de personas. Exactamente. Entonces ya como el Pareto me deja organizado eso, pues me queda mucho más fácil saber en dónde está la moda. Profe, ¿y Eh, de qué me sirve la ojiva? ¿Cómo? ¿De qué me sirve la ojiva? La ojiva me sirve para saber más o menos cómo se están comportando los datos. ¿Cómo así que cómo se están comportando los datos? Eh, ¿En qué lugares hay más o hay menos información? Porque des en cuenta que este Pareto no es una línea recta. Miren, des en cuenta que este Pareto tiene como una pronunciación. ¿Sí se dan cuenta? Entre más pronunciado esté, significa que de un lado a otro hubo un cambio drástico de datos. O sea que en un conjunto había mucho más datos que en el otro. Y en cambio, si esa pendiente no es tan pronunciada, significa que los datos, que hay como igual cantidad de datos entre clase y clase. Entonces, ¿cómo así? En este Pareto, ¿en dónde se ve la diferencia más pronunciada? Eh, Como por acá, ¿cierto? en el sí, Como por acá, ¿cierto? Precisamente ese es el cambio que hay de acá a acá. Ahí nos podemos dar cuenta que de aquí a acá hay muchos más elementos. Santiago, ya te respondo. Sí, sí, Santiago, muchas gracias. Entonces, bueno, venga que se me fueron mis participantes. 28. Entró una persona más y no me han dicho quién es. Entonces, como que se va a quedar sin asistencia. Listo, mucho mejor así. Ok, entonces, teníamos eso, ¿no? Pero en cambio, en los otros... Santiago, ¿no te aparece que estoy grabando? Porque es que no estoy grabando aquí directamente desde el Zoom, sino que estoy grabando desde otra aplicación, porque el Zoom ya me la he hecho más de una vez y me jode las grabaciones, entonces prefiero grabar desde mi computador directamente. Entonces, cuando no está pronunciada, eh, pues la diferencia es como constante, ¿sí? Y cuando no se vuelve a... Como que cuando hay otro cambio, como que esa pendiente del polígono como que va aumentando o disminuyendo. Entonces, no sí. sé si me vas entendiendo, John, o no, o te dejé peor, no sé. Tú me dirás, John No, Nicolás. y cuando se hace en la ojiva como una diferencia es porque los datos están cambiando. Sí, ¿Sí? sí, exactamente. Entonces tenemos que ver lo pronunciado o lo no pronunciado que esté la ojiva para saber si hay hubo aumento de datos o no. Eso es como cuando uno va en cicla y que le toca subir una loma, pues obviamente entre más empinado esté, pues más fuerza uno tiene que hacer. O sea, eso significaría que hay más datos. Pero en cambio, si no hay mucho cambio, pues uno no tiene que hacer tanto esfuerzo y eh, pues le queda más fácil hacer pues. Sí, señor. Entonces, pues esa es la cuestión. Bueno, entonces, bueno, ya les expliqué cómo hacer el histograma, cómo hacer el pareto y cómo se leen esos dos. Pero entonces, ¿qué me dice el problema? Me dice que tengo que hallar Q1 y Q3. ¿Sí se acuerdan que era Q1 y Q3? No. El que está escuchando música lo puedo apagar, por favor. El valor en el cual ¿Qué es qué es Q1 y Q3? ¿Qué es eso?
son como para representar porcentajes. ¿Sí? O sea, Q1 podría ser 25%, Q2 podría ser 50% hasta que llegan a 100%. Muy bien. Eso es lo que es. O sea, acuérdense que estamos hablando de cuartiles. ¿Listo? Ahora vamos a hablar de cuartiles. Entonces, ¿qué pasa? Para los cuartiles, lo que necesito es coger estos 80 datos que hay acá y ordenarlos de menor a mayor. ¿Sí? La pregunta es cómo hago eso. Entonces voy a hacer lo siguiente. Acá tengo 10 datos. 10 datos que van desde 25 a 30, ¿sí? Con el 25 y con el 30 yo voy a coger un representante de esos datos. A mí me gusta utilizar el valor de la mitad. ¿Qué número hay entre 25 y 30? Infinito. 2,5. 2,5 no está en ese intervalo. 5, ¿no? 1.2. Ni Perdón, 5 ni 1.2 está. 27,5. Ah, ese sí. ¿Qué no? 27,5 sí está. Pero nadie tiene 27,5 años, ¿o sí? No. Entonces, pues vamos a colocar 27. Este va a ser un representante de esta clase. ¿Y cuántos hay en esa clase? 10. O sea que yo copio y pego ese dato ¿cuántas veces? 10 veces. 10. ¿Listo? En el siguiente, de 30 a 35. Pues puedo coger 37, ¿no? ¿Y cuántas veces lo pego? 12 veces. 2. Entonces, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y le doy enter. ¿Cómo estoy haciendo eso? Venga, les explico cómo le hago. Para de 35 a 40. Ay, no, mentira, la embarré. Acá entre 30 y 35 no está el 37. Acá está es el 33. Entonces, cojo acá esta celda. Control C. Le doy control C. Mantengo oprimido la tecla Shift, que es la tecla de la flechita hacia arriba. Y bajo con las teclas de navegación hasta el dato que quiera pegar. ¿Y cómo lo pego? Con Enter. Le coloco Enter y esto se me convierte todo en 33, 33, 33, 33. Ahora sí, el 37. Ese número 37 se me tendría que repetir 20 veces. ¿Por qué sé que se me repite 20 veces? Porque acá lo dice. De 35 a 40, 20 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Lo pego 20 veces. De 40 a 45. Serían 15 veces, ¿no? O sea, 43, 15 veces. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Uy, hice 16. Entonces, tengo que tener cuidado y hacer lo que toca. De 45 a 50 me dice que son 12. O sea, de 45 a 50 está el 47. O sea, hago esto 12 veces. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Control V. Recuento 12. Hay 12. Listo. Y finalmente, de 50 a 55 hay 11. Entonces, como hay 11, entonces acá 50 a 55, entonces podría ser 53. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Listo? Confirmo que acá deben haber 80 datos. ¿Cuántos datos hay? Recuento 80. O sea que por el momento está bien. ¿Listo? Y ahora lo que decía John Nicolás. El cuartil yo lo puedo ver como porcentajes. O sea, 25%, 50%, 75% y 100%. ¿Sí? Esa es una forma de verlo. Otra forma es sacar la mitad. La mitad, o sea, dividir esto en 4 grupos iguales. ¿Cuánto es la mitad de 80? 40. 40. Entonces cojo acá y busco hasta que en el recuento existan 40 datos.
¿Cómo hacen el recuento, profe? Miren, dense cuenta que yo aquí en esta parte leo 40. Le voy a colocar acá como un bordecito para saber que ahí hay 40 datos. Si en el total de datos hay 80 datos y de ahí en adelante esa era la mitad y habían 40, o sea, ¿cuántos elementos hay acá? Si arriba habían 40 elementos y en total son 80, abajo ¿cuántos hay? Tienen que haber 40. 40. Entonces ya tengo, ya hice, ya dividí mis datos en 40 elementos. ¿Listo? Pero Eso necesito representa hacer grupos de a 4, o sea que le tengo que sacar la mitad a 40. ¿Cuál es la mitad de 40? 20. O sea que cojo aquí y hago un conjunto de 20, otro conjunto de 20 y acá 20 datos. Selecciono 20 datos, 20, recuento 20. O sea que ya tengo mis 40 datos ahí. ¿Sí? ¿Qué es Q1? ¿Qué es Q2? ¿Qué es Q3? ¿Qué es Q4? Q1 es el valor que está acá. Es el promedio entre estos dos valores. O sea que Q1, ¿cuál sería? 30. ¿Cuál es el promedio entre 33 y 33? 33. Exactamente. O sea que Q1 es 33. ¿Y el otro valor que me piden cuál es? Q3. Q3. Q3 es este de acá. Esto es Q3. 47. Es igual a 47. Chicos, ¿entendieron ahí lo que hice? Sí. ¿Hay alguna duda? No, Yo no profe. entendí, yo no entendí. No, profe. No, señor. No, ¿qué? ¿No entendieron o no hay duda? No, yo no entendí. Ok, ¿qué no entendiste? Eh, to- pues este pedacito. Desde donde puso averiguar Q1, Q2 y Q3. ¿Saben qué es lo que pasa, chicos? Que hace 15 días yo di la clase sobre cuartiles. Entonces yo ya expliqué acá unos temas y como pues ustedes no No estuvieron, estaba. pues están perdidos. Eso es lo que pasa. Voy a explicarlo rápidamente. También aclaro que lo que acabo de hacer es la forma larga de hacer este ejercicio. Hay otra forma más corta. Entonces, el cuartil, los cuartiles, viene de la palabra cuarto, cuatro, ¿sí? Cuartil, cuartil. Entonces, lo que me dicen los cuartiles es que tengo que organizar todos mis datos, que en este caso fueron 80, y los organizo de menor a mayor. Todos estos. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Hasta llegar a 80. No hasta llegar a 80, sino hasta tener 80 datos. Hay una diferencia entre esas dos Ah, cosas. ok, ¿Sí? ok. Entonces, Sí. el problema es que acá yo no tengo 80 datos. Yo lo que tengo es un intervalo de clases. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que pasa? Yo sé que hay 10 de 25 a 30, ¿cierto? Pero yo no sé exactamente cuál es el valor de cada uno. ¿Sí ven? ¿Sí se dan cuenta? Sí. Entonces yo cojo un representante de clase. Por eso yo les decía, ¿qué número hay entre 25 y 30? 27. 27, por ejemplo. ¿Pudo haber sido 26? Sí. Sí. Pero pues uno trata es como de colocar el valor que esté en la mitad. ¿Sí? Pero pues nadie tiene 27,5 años. Entonces pues coloco el número entero más cercano. ¿Cuántos habían de esa edad? Habían 10. O sea que 10. acá tienen que haber 10 27. Entonces mira, aquí en Excel te dice recuento. Acá me dicen que hay 10 números 27. Y Sí. empiezo a hacer eso con todas las clases, con todas las clases, con todas las clases, ¿sí? O sea que al final acá, si yo continúo haciendo eso con cada una de esas clases, al final tengo, mira, 80 datos, ¿sí? 80. Y ahora sí, como ya tengo organizados mis 80 datos de menor a mayor, puedo hacer los cuartiles. Entonces, ¿qué hago? Como son 80 datos, tendría que hacer esta división. Los 80 datos que hay divididos entre los cuatro grupos que tengo que hacer. O sea que cada grupo, ¿cuántos tiene que tener? ¿Cuántos miembros? 20. 20. O sea que aquí en este primer grupo, ¿cuántos datos tienen que haber? 20. 20. Que son estos de acá, ¿sí? Después, de aquí a acá, ¿cuántos datos tienen que haber? 20.
Y pues así con todos, ¿sí? Voy a hacerle un zoom aquí al Excel para que se den cuenta en la tabla cómo queda. ¿Sí ven? ¿Sí ven que acá tengo mis 80 datos? Y tengo acá, tengo aquí la mitad y acá tengo la mitad. Y en su momento también tengo la mitad de la mitad, la mitad de la mitad, la mitad de la mitad y la mitad de la mitad. O sea, los cuartos. Por eso son cuartiles, porque agrupé mis datos en 4 grupos. ¿Listo? Profe, ¿cómo se haría, digamos, Q4? Q4. Q4 es Sí, este valor. ya sería el último. ¿Sí? Ah, Pero ok. pues es que el cuartil 0 y lo mismo Q0 sería este. Pero es que esos datos, aunque se pueden hallar, como que no me dicen mucho. No tiene mucho sentido. ¿Sí? Y lo mismo, Q2. Pues Q2 es la mediana. Q2 es hallar la mediana. Entonces pues como que no me interesa tanto eso. Aunque pues efectivamente Heidi sí se pueden hallar. ¿Listo? Profe, ahí estaría representando cada uno 25%. Cada uno el 25% de los datos. Sí, exactamente. ¿Sí? Entonces pues se hace de esa forma. Después lo único que me queda es sacar los bordes. Y saco los promedios entre los bordes. Lo chévere de este ejercicio es que nos dio el mismo número. Y el promedio de hartos números que sean el mismo, ¿cuál es? Por ejemplo, acá el promedio Uno, entre 33 y 33, ¿cuál es? uno. ¿Uno? 33. Es el mismo número. Porque es un Ah, promedio, no una división, sino un promedio. No sé, Lady, si se te despejaron las dudas o no. Pues sí, algo. No ¿Algo? sé. Pues ahí voy, profe. Bueno, te recomiendo que busques en mi canal de YouTube la explicación de cuartiles. Que lo que te digo, todo esto lo vimos la clase pasada. Entonces, de pronto viendo esa explicación, de pronto que es mejor. ¿Hay alguien más Dale. que de pronto esté todavía como patinando? Yo, teacher, vi una pregunta. Dime, Isaac. Digamos, al final del cuartil, digamos, a veces, como te digo, ¿me puedes mostrar abajo? ¿Puedes bajar la, la tabla, por favor? Claro que sí, Isaac. Al final o... No, como acá, digamos, en el de el Q3. Sí, Ese, digamos, ese número, digamos, pueda que, no sé, no es solo 47, digamos que esté como intercalado 46, no, nunca va a dar 46 o 47 o así números que no sean la misma secuencia. podría ser. Y sí, inclusive lo más probable es que sean números distintos. Lo que pasa es que este ejercicio estuvo como bonito y nos dejó que fueran el mismo. Pero Profe, sí, ¿cómo sería si tienen diferentes números? se Sí, saca el teacher, como promedio. digo, Digamos que acá fuera, no sé, por decir algo, 48. Pues se saca el promedio entre 47 y 48. O sea que tendríamos que hacer 47 más 48 y eso me da este número. Y ese número 24. lo divido entre 2. O sea, le saco el promedio entre esos. O sea que siempre da lo mismo, teacher. No. Da es el promedio. Es que lo que pasa es que digamos que acá fueran 46 y 48. Pero digamos que los números que yo cogió, que se cogieron ahí, fueran el 47 y el 48. ¿Sí ven que cambia? Ujú. Depende, eso sí depende Ah, de los números que estén acá. Pueden dar igual, pueden Los dar decimal, decimales, pueden dar exacto. Ahí sí dependes de esos números. los decimales se ponen o se deja solo el número entero. Pues ahí sí depende de la astucia de uno. Porque depende del estudio que uno esté haciendo. Si yo estoy midiendo centímetros, por ejemplo, pues sí es lógico que yo Dale. tenga 47,5 centímetros. Pero si yo estoy midiendo, no sé Dale. cuántas camisas tengo, pues yo no tengo 47,5 camisas. Entonces, pues, uno juega con eso, con el estudio que Profe, esté pues haciendo. 47 y una ombliguera, ¿no? Ok. Bueno, entonces Los hombres no usan así se ombligo. soluciona este ejercicio. Entonces, en este caso, los cuartiles eran 33 y 47. O sea que los cuartiles están acá. Los cuartiles están acá y acá. ¿Sí? Eso es lo que me indica ese ejercicio. ¿Sí? ¿Cuál es
¿Cuál es la otra forma de hacerlo de forma más sencilla? Ahí se lo van. No, no, no. La forma más sencilla es coger y saber que como son 80 datos, el cuartil número 2 va a estar entre la posición número 20 y la 21, ¿sí? ¿Por qué entre la 20 y la 21? Porque la división va a ser de cada 20, de 20 en 20, ¿sí? Entonces cojo acá para el primer dato, donde hay 20 datos. Entonces empiezo a mirar las frecuencias acumuladas. Acá hay 22 datos, ¿sí? O sea que entre estos dos debe estar el cuartil 2. ¿Sí me entienden? Sí, Bien, teacher. O sea que entre 10 y 22 yo estoy buscando el número 20. ¿Qué sería acá la posición 20? La posición 20 sería esta. O sea que entre la 20 y la 21 tienen que estar. Ese número está acá, más o menos. Y lo mismo el otro. Para la posición 40. La posición 40, o sea, la posición 20 es Q1. Uy, se me desconectó esto. Q2 es 40. Y Q3 sería la posición 60. Entonces miro estos números y los busco en la frecuencia. 20Q1. Miro la frecuencia, el número que esté más cercano al 20, que es el 22. O sea, que el Q1 está acá. O sea que está en el intervalo de 30 a 35. Q2, el número 40. Aunque no me lo preguntaron, ese número está acá. Entre el 35 y el 40. Profe, es necesario señalar ese número que probablemente, pues no sea, solo puedo señalar el cuartil y ya. Sí. Es mejor dejarlo explícito. Que cualquier persona diga, vea, este es el cuartil. ¿Sí? Y ahora cojo el del número 60. El del número 60 tiene que estar más o menos acá. Porque para el 57 todavía no llega. Para el 69 se pasa. O sea que uno coge el que se pase. O sea que acá debe estar entre el 45 y el 50. Esa es la otra forma de hacer este ejercicio. Nos damos cuenta que un número entre el 30 y el 35 es el 33. Y entre el 45 y el 50 está el 47. O sea que está la forma larga de hacerlo y la forma corta de hacerlo. ¿Sí? Sí, pero digamos, es como mejor, digamos, si uno, pues, como no sabe mucho del tema, es mejor mientras uno le coge como el tiro, pues hacerlo mejor así de la forma larga, porque digo que yo me enredo así como de la forma corta, es como que mientras uno vaya y como que le da la solución, es mejor así como de la forma larga. Sí, sí, claro. Y no hay duda en eso, no hay inconveniente en eso. Entonces, bueno, para finalizar, eso cómo se ve en mi Pareto y cómo se ve en mi histograma. Voy a dibujarlo acá, voy a dejarlo de color verde. Entonces acá, el dato 30 y 35. O sea que el Q1 debe estar como por acá. Y el Q3 debe estar entre 45 y 50. Debe estar como por acá, ¿sí? O sea que aquí está el 25% de los datos. Y acá está el otro 25% de los datos. ¿Sí? O sea que aquí está el 50%. Para eso es lo que me sirven los cuartiles, para ver en dónde está la mayoría de datos, la minoría de datos y todo eso. Des en cuenta que como el Pareto no está organizado, yo acá no puedo hacer ese análisis. Por eso es que a veces es mejor mirar histograma, a veces es mejor mirar Pareto, a veces es mejor mirar tabla. Y uno tiene O que sea, aprender según la operación. exactamente, según el análisis que uno está haciendo. ¿Listo? Mm, Bueno, entonces chicos, ya se me va a desconectar esto. Gracias por asistir a la clase. Nos vemos la semana entrante. Juiciosos, hagan las Chao, tareas. profe. Muchas Chao, gracias, que teacher. estén bien. ¿Listo? Nos vemos, chicos. Chao, teacher. Chao, juiciosa. Bueno. Chao, profe. Hablamos en la siguiente clase. Bueno, chao, profe. juiciosa. Listo, chao. Chao, profesor. Chao, juiciosos. Chao. 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 Chao, profe. Que le canse. Bueno, gracias. Ojalá puedas cansar. Yo sí, profe. Tranquila, mana. Yo ahí ya sé que tú ya asististe. Entonces tranquilo, no hay lío. Chao, juiciosos.